Esta mañana, Mateo capítulo 9. La semana pasada terminamos el capítulo 8 y vimos el costo del discipulado que el Señor estableció. Nuevamente, sabemos que seguir a Jesús es un regalo gratuito. Es el único regalo gratuito que te costará la vida, pero no vas a perder tu vida. Vas a ganar tu vida y vivir para el Señor es bueno. Podemos decir amén a eso esta mañana. Y luego vimos que el Señor, ¿sabes qué? Llevando a los discípulos a través de una tormenta en el mar de Galilea, y miramos hacia el capítulo anterior donde el Señor les había dicho: la casa construida sobre la roca resistirá las tormentas de la vida. Entonces el Señor les dio la oportunidad de mantenerse firmes en esa palabra. La tormenta llegó en el mar, Jesús estaba durmiendo porque ya había dicho vamos al otro lado, y Él decía vamos al otro lado, vamos al otro lado, y despertaron al Señor, ¿sabes? Y con temor absolutamente podemos llamar al Señor y traerle nuestros miedos, pero el Señor los reprendió porque no estaban firmes en la palabra y la verdad. Y hablamos sobre eso. Absolutamente queremos ser un pueblo de oración, pero queremos ser un pueblo que crezca en fe y que se mantenga firme en las promesas de fidelidad de Dios cuando lleguen las pruebas. Eso agrada a Dios y es lo mejor para nuestra alma, mantenerse en la verdad de la palabra de que mi Dios está en el trono y está guiando a su pueblo. ¿Podemos decir amén a eso? Y luego vimos nuevamente cuando estaban cruzando el mar, era para dejar a las multitudes y salir a un par de marginados, endemoniados, hombres fuera de control allá en ese cementerio, y el Señor fue y los liberó. El Señor los liberó. Esta mañana vemos al Señor regresando al otro lado del mar de Galilea, de regreso al otro lado, donde veremos a una multitud esperándolo. De hecho, cuando llega a Capernaum y se corre la voz, vemos que la casa en la que se encuentra se llena inmediatamente. No hay espacio para moverse allí. Y veremos a 4 hombres trayendo a su amigo que está paralizado para ser tocado por el Señor. Hermosamente, y la mayoría de ustedes están familiarizados con la historia, no pueden entrar por la puerta. Así que estos hombres simplemente suben y hacen un agujero en el techo y bajan al Señor. Y dice que el Señor ve su fe, y hablaremos sobre eso, cómo ante todo el Señor perdona al hombre sus pecados. El hombre vino con una fe salvadora y luego de eso sana al hombre. Y la razón por la que el Señor hace esto, bueno, hay varias razones. Número 1, si te sanas físicamente y no te salvas, eso no es el orden correcto, ¿verdad? El Señor a veces sucede al revés, pero necesitamos nacer de nuevo y demás. El hombre tiene sus pecados perdonados cuando el Señor ve que él tiene fe en el Señor. Pero él está haciendo esto por una razón. Los fariseos están allí, quienes absolutamente están tomando la religión, que en realidad es algo bueno, significa estar devoto a Dios. Están tomando las cosas que se supone deben practicar y las están utilizando como una plataforma para la autojusticia, y están construyendo un muro entre los pecadores y el Señor, cuando en realidad esas cosas debían ser operadas y ejercitadas para construir un puente entre los pecadores y el Señor. Entonces el Señor perdona al hombre de sus pecados para crear una oportunidad de corregirlos, para mostrarles que Él de hecho es Dios y tiene la capacidad de perdonar pecados. Él es el único que puede perdonar a los hombres. Yo puedo perdonarte si haces algo contra mí. No puedo perdonarte si pecas contra Dios. El Señor tiene ese perdón disponible, pero debes acudir a Él y Él es el único que puede ofrecerlo. Entonces el Señor perdona a este hombre para nuevamente corregirlos, para mostrar que absolutamente está aquí para perdonar a los hombres, para salvarlos. Y luego eso se refuerza a través de estos versículos. Veremos que llama a Mateo un pecador, sin esperanza, como recaudador de impuestos, para seguirlo. Luego Mateo invita a otros pecadores y recaudadores de impuestos para ministrarles, para llevarlos a Jesús. Y los fariseos se ofenden tanto por esto. ¿Qué hace tu maestro comiendo con pecadores y recaudadores de impuestos? Y aquí es donde vemos la verdadera reprensión del Señor diciendo: quiero misericordia, no sacrificio. El sacrificio siendo de nuevo algo bueno si se hace correctamente, pero estos hombres abusando de la ley por autojusticia para construir un muro entre los hombres y Dios, donde la misericordia es caminar en la verdad, pero es caminar en la verdad que libera a las personas. Es absolutamente tomar las cosas de Dios, no para exaltarnos a nosotros, sino para exaltar al Señor, y en lugar de construir un muro, construir un puente. Jesús es el puente para acercarlos a Cristo, y el Señor resume todo esto al final de esta sección, hablando de cómo no vino a remendar la ley. La ley no puede salvar a nadie. En ese sentido tiene agujeros. Su propósito es mostrar a la gente que son pecadores, por eso Él no vino a remendar algo que estaba roto. Pero para cumplir nuevamente lo antiguo, para dar paso a lo nuevo, la ley nos muestra que somos pecadores, pero la fe en Jesús nos salva. Y verás una continuidad en esto, por eso estamos viendo 17 versículos.
fluye junto. Así que eso es un poco de donde hemos estado. ¿Y hacia dónde vamos? Vayamos allí ahora. Leamos los primeros 8 versículos y recorreremos esta sección, si el Señor lo permite, hoy aquí. Dice: entonces Jesús subió a una barca, cruzó y llegó a su ciudad. Luego, he aquí, le trajeron a un paralítico acostado en una cama. Cuando Jesús vio su fe, le dijo al paralítico: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y de inmediato los escribas dijeron en sus corazones: este hombre blasfema. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Ahora, cuando la multitud lo vio, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Así que, de nuevo, ese primer versículo, el versículo de introducción: el Señor está volviendo a cruzar el mar de Galilea, va a su propia ciudad, que sabemos era Capernaum. Está en una casa, aquí probablemente sea la casa de la suegra de Pedro, lo cual es interesante. Ruinas es que en la esquina excavaron una capa más abajo y se puede ver la sinagoga que construyeron debajo, o la sinagoga anterior, y es el mismo suelo donde Jesús realizó muchos de estos milagros y enseñanzas. Así que es bastante increíble abrir ese espacio y tener un estudio bíblico allí. Muchos de ustedes han ido con nosotros a Israel. Si Dios quiere, podremos ir de nuevo, pero ahora mismo nadie está entrando allí, eso es otra cosa. Pero solo para pintar el cuadro de eso y demás, Él está regresando a Capernaum. Las ruinas están en la esquina, bajaron un nivel y puedes ver la sinagoga que construyeron debajo, o la sinagoga anterior, y es el mismo suelo donde Jesús realizó muchos de estos milagros y enseñanzas. Así que es bastante increíble abrir eso y tener un estudio bíblico allí. Muchos de ustedes han ido con nosotros a Israel. Si Dios quiere, podremos ir de nuevo, pero nadie está entrando allí ahora mismo, y eso es otra cosa. Pero solo para dar una idea de eso y demás, Él está regresando allá a Capernaum, y nuevamente la casa está llena, la noticia se ha difundido, y vemos aquí una versión un poco condensada de este relato en Mateo. Él solo dice: he aquí que trajeron a un paralítico acostado en una camilla. He aquí significa presta atención a esto. Esto es importante. Es como si alguien dijera: oye, mira esto con énfasis. Esto es emocionante. Necesitas ver esto. Marcos y Lucas proporcionan muchos más detalles de esto. Y esto no significa que estos textos se contradigan. Algunas personas dicen: oh, mira, es diferente. Entonces se contradicen entre sí. Y creo que, como se ha dicho antes, vos sabes que si hay 4 esquinas y algo sucede en una intersección, cada persona en cada una de esas esquinas va a ver lo mismo, pero lo están viendo desde un ángulo diferente. Y cuando tomas el testimonio, todo coincidirá y todo encajará. Así que cuando se ofrecen diferentes detalles, realmente muestra que el Señor estaba trabajando a través de cada uno de estos hombres, sus personalidades, sus perspectivas, pero era el Espíritu Santo de Dios trabajando a través de ellos, porque aunque hay detalles diferentes, todo encaja. Y entonces lo que quiero hacer rápidamente aquí es leer a Marcos y a Lucas, comenzando el relato de esto, para pintar mejor el cuadro para nosotros, para ver realmente de qué se trata este he aquí. Fíjense en Marcos capítulo 2, está ahí en sus notas. Y nuevamente entró en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se reunieron muchos, de manera que ya no había lugar para recibirlos, ni siquiera cerca de la puerta. Así que había gente por todos lados. Y les predicó la palabra, y eso es asombroso. Miren, Jesús nunca contradijo la palabra. Jesús vino para cumplir la palabra, el Antiguo Testamento, y en todos los lugares donde iba el Señor enseñaba la palabra. Debemos ser un pueblo que predique la palabra. El mundo no necesita nuestras opiniones, necesita la palabra de Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Dice: entonces vinieron a él trayendo a un paralítico que era llevado por 4 hombres. Así que este hombre no tenía los medios para ir a Jesús por su cuenta. Estos 4 hombres, sus 4 amigos, lo cargaron en una especie de cama o camilla para llevarlo a Jesús. ¿Y te imaginas llegar allí y no haber espacio para entrar en ese lugar? Al principio parecería una decepción, pensarías, un contratiempo. Pero la fe de estos hombres, el hombre en la camilla, así como los otros, conquistó el obstáculo. Entonces, cuando lo habían roto, bajaron la cama, en la que el paralítico estaba acostado. Así que llegaron allí y pensaron: bueno, no hay manera de entrar aquí. Alguien tuvo una idea inspirada por el Espíritu Santo: vamos a subir al techo. Y solo piensa en esto: Jesús estaba enseñando allí, empiezas a escuchar ruidos en el techo y demás, y de repente lo siguiente que sabes:
Toda esta luz irrumpe. Veremos en el Evangelio de Lucas, estaban moviendo las tejas y bajan al Señor, y profundizaremos más en esto en un momento. Dice que mientras esto ocurría, Jesús vio su fe. Y mira, no quiero leer entre líneas o algo así, pero es difícil no imaginar o ver a Jesús sonriendo mientras esto sucede. ¿Sabes? Porque sabemos que la fe bendice a Dios. Sin fe es imposible agradarlo, y Dios se siente bendecido y complacido cuando le creemos. Él quiere que le creamos. Él quiere que le creamos en cada aspecto de su santa escritura y demás. Eso es parte de temer a Dios, creer en Dios y en sus bendiciones, así como en sus advertencias y correcciones y demás. Y estos hombres se movían en febrero. Noten el relato de Lucas. Sucedió en un día en que él estaba enseñando. Había fariseos y doctores de la ley sentados cerca, que habían venido de cada ciudad de Galilea, Judea y Jerusalén. Lo triste es que estos hombres no estaban allí para escuchar la verdad. Estos hombres estaban allí para criticar al Señor. Algunos de ellos, unos pocos, llegarían a la fe en el Señor, pero estos hombres realmente vinieron como oposición, y veremos de nuevo al Señor corrigiéndolos. Nos adentraremos más en eso en un momento. Me encanta lo que dice a continuación: y el poder del Señor estaba presente para sanarlos. Mira, tenemos un Dios que es un Dios de poder, y cuando llega el momento de que alguien sea sanado, déjame decirte, nada va a detener el poder de Dios para traer esa sanación. Entonces, he aquí que unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralizado, a quien querían llevar y poner delante de él, y cuando no encontraron cómo hacerlo entrar debido a la multitud, subieron al techo de la casa. Lo bajaron con su cama a través de las tejas en medio delante de Jesús. Y así, mientras esto se desarrolla, una vez más, Mateo dice, Mark y Lucas nos dan detalles adicionales, y así sucesivamente se pinta un cuadro bastante detallado para nosotros. Y me encanta, mientras esto sucede, Jesús ve su fe. Y puedes preguntar, bueno, ¿no es en última instancia la fe algo en tu corazón? La fe es de hecho creer en algo que no ves. Pero el Señor podía ver su fe. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, es simple. La fe real produce acción real. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Ahora bien, eso no significa que soy salvo por gracia mediante la fe y obras. Lo que está diciendo es que la fe real produce obras reales. Entonces el hecho de que creyeran, no estaban sentados diciendo, sabes, Jesús podría sanarte. Creían que Jesús podía sanarlos, así que dijeron, pongámoslos en una camilla y llevémoslos al Señor. Y realmente creían que Jesús podía sanarlos, porque tenían que decir, podríamos enfrentar una demanda si subimos a ese techo y empezamos a desmontarlo. Bueno, vamos a confiar en Dios, que esto está guiado por Él. Dios lo está poniendo en nuestros corazones, así que caminemos por fe, porque la intención de esto es salvar a este hombre. Y si el Señor puede sanar a este hombre, seguramente a la palabra del Señor, Él podría incluso reparar ese techo allá arriba. No sé si eso estaba en sus pensamientos, pero su fe real produjo acciones reales. Estos hombres tenían dos tipos de fe. La primera fe es la fe salvadora, que es la fe más importante. La segunda era la fe de que el Señor podía sanar. Y esto se ve en que el Señor primero perdona al hombre y luego lo sana según su fe. Porque dice, mientras el hombre está siendo bajado, hijo, alégrate, tus pecados te son perdonados. De ti, el único que puede perdonar los pecados cometidos contra Dios es Dios. Jesús vino a hacer ese camino de salvación como nuestro Señor, y para ser perdonado en ese sentido tienes que querer el perdón y tienes que confesarlo como Señor para recibir ese perdón que está disponible. Es como si el regalo ya estuviera allí. El precio ha sido pagado, pero tienes que decir, quiero eso, Dios. Y el Señor, al conocer el corazón de este hombre, reconoció eso de nuevo, principalmente porque la palabra no se contradice. Él viene aquí para el perdón. Es la misma imagen que vimos en el capítulo anterior. El leproso vino, pero antes que nada, antes de pedir sanación, vino llamando Señor a Jesús, y luego adoró al Señor. Primero fue limpiado internamente antes de que esa lepra fuera limpiada externamente. El centurión, cuyo siervo estaba enfermo, vino y antes de pedir sanidad para su siervo, llamó a Jesús Señor. Muchas de estas personas se acercaron al Señor no solo en busca de un toque físico, sino reconociendo que tú eres Señor. Necesito estar bien contigo, tú eres el puente, tú eres el Mesías. Señor, encuéntrame donde estoy. Y entonces el Señor, conociendo su corazón, dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, o veo tu fe.
Veo tu fe, nadie puede verla, pero pueden ver que llegas aquí. En ese sentido, eso se puede ver. Pero el Señor está diciendo, veo tu fe para la salvación también, porque nada escapa a su vista. Noten Hechos capítulo 13, versículo 38. Por lo tanto, sabed, hermanos, que a través de este hombre o a través de Jesús se os predica el perdón de los pecados. Noten que por él todo aquel que cree es justificado de todas las cosas de las que no podéis ser justificados por la ley de Moisés. Y esto es clave porque estos escribas y fariseos decían que tienes que cumplir la ley de Moisés para ser justificado por Dios. La ley de Moisés realmente nos muestra que somos pecadores. Es la fe en Jesús quien cumplió la ley de Moisés lo que nos salva. Así que el perdón de los pecados viene a través de quien crea. El Señor no se contradice. Este hombre tenía una fe salvadora que el Señor reconoció y el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Ahora bien, lo interesante aquí es que el Señor le dice esto mientras todavía está en la camilla. Todavía está paralizado, todavía está lisiado, lo han bajado en medio de una casa llena de gente y todos los ojos están puestos en él. Podría ser algo embarazoso hasta cierto punto, pero el Señor dice, oye, todavía estás en esa camilla, pero tengo buenas noticias para ti. Alégrate, tus pecados te son perdonados. Eres salvo, has nacido de nuevo, reconozco tu fe en mí y como Dios te perdono, aunque todavía estés en esta prueba, aunque aún tengas esta dificultad, aunque todavía estés tendido en esa camilla. Y creo que hay un aliento, un recordatorio para nosotros en eso. Déjame preguntarte, ¿es Jesús tu Señor hoy? ¿Puedes decir amén a eso? Amén, de verdad. Vamos a tener pruebas, ¿no es cierto? Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener contratiempos. Escuchen, llegará el día en que estos cuerpos serán transformados en un cuerpo glorioso. Mientras tanto, sí, hay ocasiones en las que Dios nos sana, pero hay algo llamado entropía que comenzó cuando el hombre pecó. Estamos en declive. Creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Algunos de nosotros lo sabemos mejor que otros. Llevamos nuestras debilidades ante el Señor. Sí, Él puede tocarnos, Él puede sanarnos. Pero si Él no regresa antes, vamos a pasar y estar con Dios. Hay pruebas y tribulaciones, golpes y magulladuras y dolores y demás. Pero en medio de todo eso, si Él es tu Señor, en medio de lo que sea que esté sucediendo, alégrate porque estás en una relación correcta con Dios Todopoderoso. El Señor te va a acompañar, pase lo que pase, incluso usará las pruebas y tribulaciones para el bien, para formarte y moldearte, para fortalecer tu fe y más allá de eso sabemos hacia dónde vamos. Vamos a pasar la eternidad con Dios Todopoderoso y sabemos que mientras estamos aquí en la tierra el Señor está con nosotros en cada paso del camino. Deberíamos ser las personas más alegres en cada momento, incluso en el valle de sombra de muerte, porque conocemos la esperanza del Señor y tenemos la esperanza del Señor. Amén, absolutamente. Esas pruebas y tribulaciones y cosas así, hay duelo y demás y estamos llamados a llorar y lamentar. No se trata de algo superficial y plástico, de poner una sonrisa, no es eso. Es que sí, quiero estar abajo, por así decirlo, ministrando a las personas y tener un corazón para ellos y quiero lamentar por las cosas que ya sabes. Estar de buen ánimo porque estoy en una relación correcta con Dios Todopoderoso a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Tengan esto presente y aférrense a ello en cada momento. Ánimo, estén de buen ánimo porque estoy en una relación correcta con Dios a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Pongan eso delante de ustedes y aférrense a eso en cada paso. Anímate, una nota más sobre esto antes de pasar al siguiente versículo. Jesús está declarando una vez más su deidad. Hemos visto su deidad declarada a lo largo del libro de Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. Hablaremos más de eso en un momento. También vimos en el capítulo anterior que el leproso vino y ¿qué hizo? Adoró a Jesús. Si Jesús no es Dios, si Él no es Señor, entonces es un fraude porque recibir esa adoración, si Él es solo un hombre de Dios o un ángel creado, como muchos de estos cultos hacen ver a Jesús en su falso evangelio. Ellos no honran al Hijo, sino honran al Hijo como Dios no honran al Padre. Pero aquí está la cosa, si Jesús es solo una de esas cosas o un hombre y recibió adoración, deberíamos arrancar absolutamente todo lo que hay sobre Él en nuestra Biblia. Es un mentiroso. En Apocalipsis, Juan se inclina y comienza a adorar a un ángel 2 veces y ambas veces el ángel dice, no hagas eso, no hagas eso, soy tu compañero siervo, da alabanza y gloria a Dios. Jesús recibió esa adoración y ahora Jesús está mostrando que Él es Dios y que solo Dios puede perdonar el pecado cometido contra
Dios. Solo Él puede hacer eso. Los fariseos y saduceos entendieron esto, comprendieron que Él se estaba declarando a sí mismo como Dios. No es solo un hombre, están diciendo que este hombre está diciendo que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Está diciendo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Está diciendo que es Dios. De hecho, en Juan capítulo 10, versículo 33, hay tantos ejemplos de esto. Los judíos respondieron a Jesús diciendo que por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces a ti mismo autodios. El Señor no ocultó eso. El Señor fue claro sobre eso. La Escritura es tan clara sobre eso. Observa el versículo 3, entra en ese versículo que acabamos de leer en Juan. Y de inmediato algunos escribas dijeron para sí mismos, este hombre blasfema, porque siendo un hombre se estaba haciendo pasar por Dios. Y si él solo fuera un hombre, sin duda estaba blasfemando contra Dios. Y según la ley levítica, debería haber sido llevado y apedreado. Justo ahí, por eso en Juan están hablando de apedrearlo. Nota Levítico 24:16, Antiguo Testamento. Quien blasfema el nombre del Señor ciertamente será condenado a muerte. Y si simplemente alguien aparecía diciendo, hey todos, yo soy Dios, eso merecía la pena de muerte. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Por eso ellos están diciendo, estás blasfemando contra Dios. No creían que Él era Dios, aunque toda la evidencia estaba ahí de que Él era Dios, era el Mesías, era el Hijo de Dios. De nuevo, incluso ese Emmanuel, Dios con nosotros, es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Isaías en cada paso, Él era Dios, y si no es Dios, ellos tenían razón. De nuevo, cualquier hombre que se ponga de pie y diga que tienes que pasar por mí para ser perdonado por Dios, tienes que venir a mi confesionario y entonces te perdonaré y estarás bien con Dios. Eso es blasfemia. No me importa cuán ajustada sea su túnica o cuán gloriosa sea su catedral. Eso es blasfemia. ¿Quién eres tú para ocupar ese lugar? Hay un solo mediador entre el hombre y Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Así que te dirigimos al Señor. Perdón para la salvación, pero Él es el medio para esas cosas. Lo que también es interesante es que en realidad están proyectando aquí, como tantas personas que están en pecado y rebeldía hacen, especialmente cuando están cegadas a su pecado, están acusando a Jesús de blasfemia, mientras ellos mismos en realidad estaban blasfemando contra Dios. ¿Te imaginas ir frente a Dios y decirle que no eres Dios y estás blasfemando contra Dios? Bueno, estás cometiendo blasfemia justo ahí. ¿Y cuántas personas hoy en día andan criticando a Dios, juzgando a Dios en su autojusticia en el tiempo en que vivimos hoy? Y lo particular de la autojusticia hoy en día creo que está incluso menos envuelto en religión y más envuelto en rebelión. Personas aferrándose a un pecado y haciéndolo su identidad, y hay un montón de ellos por ahí. Y luego, ¿cómo te atreves a decir algo sobre mi rebelión contra Dios? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Como estos hombres también lo hacían, pero está empaquetado de una manera diferente. Isaías capítulo 45, versículo 9 dice, ay del que contiende con su hacedor. En otras palabras, no es un buen camino a seguir. Versículo 4, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Una vez más, Jesús conocía sus pensamientos por dos razones. Número uno, como Dios, Él conoce los pensamientos de todos, sabe lo que estás pensando ahora mismo. Estás como, oh no, Él sabe lo que estás pensando ahora mismo. Pero también como hombre, Él es 100% Dios, 100% hombre. No podemos comprenderlo completamente, pero por fe sabemos que es verdad. Como Dios al 100% conocía sus pensamientos, como hombre sabía lo que estaban pensando porque es algo evidente. Observa la sala, murmuran entre ellos, tienen el ceño fruncido. El Señor conocía su agenda, el Señor no era ignorante de sus intenciones. Y Jesús los reprende directamente diciéndoles, ¿por qué piensan mal en sus corazones? No pasa por alto este tipo de pecado flagrante y rebeldía. Y piensa en esto, en todos los lugares a los que Jesús iba, conocía la historia de cada hombre. De hecho, conocía su futuro, conocía sus pensamientos, conocía las cosas por las que estaban pasando en ese momento, etc. Y rara vez el Señor se acercaba a alguien y lo confrontaba, y nunca, fuera de este abuso de religión, de autojusticia, siempre fue con gentileza. La mujer en el pozo, sabes, Él es amable con ella y la encuentra donde está en su pecado para llevarla nuevamente a la salvación. Él es bondadoso con ella, no ignora su pecado, pero se acerca a ella de una manera gentil. El Señor los llama la atención con cierta agresividad porque están pretendiendo ser representantes de Dios, tomando las cosas de Dios, no para acercar a la gente a Dios,
sino para nuevamente construir el muro, para impedir que las personas lleguen al Señor. Están presentando un falso evangelio y el Señor los confronta por eso. Hay tantos evangelios falsos hoy en día. La Biblia dice que en los últimos días habría cada vez más de esos, ya sea Jesús más obras para salvarte. Eso es un evangelio falso que te condenará al infierno. Es Jesús y solo Jesús. O esta idea de la oración del pecador de Isaías. Pero realmente, una vez más, no hay significado detrás de eso. Y como dice Judas, toman la gracia de Dios. No hay una fe real allí. Les gusta la idea de la salvación, pero en lugar de decir estoy salvo, quiero seguir al Señor porque verdaderamente es el Señor por fe, es puro hablar de labios al Señor, y dicen que la gracia les da licencia para pecar, hacer lo que quieran hacer cuando quieran hacerlo. Y la Biblia dice que en eso niegan al Señor. Dice que nunca conociste al Señor en primer lugar, y Jesús confrontó estas cosas. Pablo confrontó estas cosas. Juan confronta estas cosas. Judas enfrenta estas cosas, Santiago enfrenta estas cosas, y lo confrontan duramente porque saben que estas cosas condenan las almas de las personas al infierno. Chicos, tenemos que defender la verdad, especialmente en estas áreas. Se dijo una vez, nadie sabe quién dijo esto por primera vez. Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Estamos llamados a luchar por la fe. El Señor está defendiendo la fe aquí no desde una autojusticia, aunque Él es autojusto, es Dios, sino desde un corazón que quiere ver a las personas salvadas. Dice, vamos a derribar estas mentiras y estos evangelios falsos porque las almas están en juego. Queremos que eso sea el corazón de nuestra iglesia en estas cosas. Dios nos ha llamado a defender la verdad. Algunas personas malinterpretan eso como algo religioso o que no muestra gracia. No, es la postura religiosa, no decir y señalar cosas que son obstáculos para mantener a las personas lejos de Cristo. Porque el Señor lo está reprendiendo nuevamente por el bien de salvar almas. Efesios capítulo 5, versículo 11, no tengan comunión con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien expónganlas y dejar que una luz sin control. Condenar almas no es amoroso. Estos hombres estaban condenando almas con su falso evangelio, y el Señor los está llamando la atención por su bien y aún más por el bien de los oyentes. Entonces Él dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Bueno, por supuesto es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque eso es algo que se recibe por fe. Nadie puede ver eso, pero decir levántate y anda. Realmente tienes que levantarte y caminar. Y si un hombre ha estado paralizado toda su vida, ¿sabes qué? Es más fácil simplemente decir eso que decir levántate y camina y verlos caminar. Sin embargo, lo más importante es ser perdonado de tu pecado. Nuevamente estamos hablando de fe versus vista, fe no vista versus fe vista. Nuevamente lo más importante es ser perdonado. Él tuvo la sanación más grande, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué ganaría este hombre si el Señor lo sanara, si incluso se uniera a un grupo de danza y recibiera todos esos elogios? El hombre que era paralítico ahora puede caminar, pero nunca tuvo fe en el Señor. Se hizo famoso en todo el mundo y luego murió y perdió su alma. Sería trágico. La cosa más importante es ser perdonado por Dios, y sin embargo es más fácil decir una cosa que ver la otra desde un punto de vista natural. Observa el versículo 6, porque el Señor nos reúne ahora para corregirlos y establecer que de hecho Él es el Señor, para que sepan que el Hijo del Hombre, y escuchen, el Hijo del Hombre básicamente significa el hombre, significa que Él es Él, significa que Él es el uno. El Señor también tomaría ese término, ya que era un término asociado con el Mesías, y Marcos 2:28 lo asociaría con Él siendo Señor. Dice, por lo tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Dice, así que para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Así que aquí Él está diciendo, va, para mostrarte que soy Dios, y como Dios tengo el poder de perdonar pecados, lo cual no puedes ver. Te voy a mostrar algo que solo Dios podría hacer. Levántate y anda. Y el hombre se levantó y caminó. El Señor los está poniendo en su lugar. El Señor los está corrigiendo. Una pequeña nota aquí: nos perdonan, nos salvan y nos dan el Espíritu Santo, no para seguir acostados, sino para tomar nuestra cruz y seguir al Señor, para caminar tras Dios. Y si te encontraste en ese lugar de solo
estar paralizados en tu caminar con el Señor nos está llamando a dar pasos de fe y a seguir adelante con Él. De vez en cuando necesitamos ese aliento y exhortación. Tal vez eres tú esta mañana, recíbelo así. Dios tiene cosas buenas para ti. Levantémonos y sigamos adelante en Él. Versículo 8. Ahora cuando la multitud lo vio, se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Y nuevamente, sabemos que el Señor es 100% Dios, es 100% hombre. Así que en glorificar a Dios, así como el poder que vieron a través de este hombre Jesús, todo es gloria a Dios, porque Él es Dios que tomó carne, nunca dejó de ser Dios, nuevamente se hizo hombre. Mateo 1:21, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso conecta con todo. Esto trata acerca de por qué vino Jesús para perdonarnos de nuestros pecados. Así que todo esto se hizo para que se cumpliera lo dicho por el Señor a través del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No dice, lo cual se traduce como un ángel creado con nosotros, no está traducido como el hermano espiritual de Lucifer está con nosotros, y hay un grupo que enseña eso, los mormones. Dios con nosotros, y en todas partes donde el Señor fue, proclamó absolutamente su deidad, porque para ser salvo debes confesar a Jesús como que Señor. Para que lo sepas, Señor es otro nombre para Dios. Están glorificando a Dios en esto, se maravillan de esto. ¿Quieres maravillarte de Dios? Actúa por fe, confía en el Señor, crece en el Señor. Allí hay poder, allí hay fortaleza por la gracia de Dios. Nuevamente, a veces nos concede y nos bendice con oportunidades para sanaciones y milagros y así sucesivamente. Oh Señor, déjanos crecer en fe para que podamos maravillarnos aún más de ti. Podemos decir amén a eso y seguir con lo siguiente. Cuando Jesús pasó de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de impuestos y le dijo: sígueme. Así que se levantó y lo siguió. Sentado en la oficina de impuestos, nuevamente veamos la imagen aquí. Capernaum está justo al lado del mar de Galilea, por lo que la oficina de impuestos sería donde él recaudaría impuestos para los ferries y otros que quisieran cruzar el mar de Galilea. No podías hacer eso gratis en Capernaum, en esta área. Él se sentaría allí y recaudaba un impuesto. Una cosa que sabemos sobre esto, y es interesante cuántas veces cuando el Señor dice pecadores o la Biblia dice pecadores, añade a los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran considerados lo peor de la sociedad por dos razones. En primer lugar, cuando estos hombres empezaban a cobrar impuestos, se les permitía poner un impuesto adicional al impuesto para guardarlo en su propio bolsillo. Y cuando estos hombres asumían esta ocupación, lo hacían con ese propósito. Si eres un judío que recauda impuestos en nombre de Roma, también se te considera un traidor. Así que nuevamente los hombres no asumirían eso por una posición honorable. Dijeron: vale la pena ser llamado traidor por todo ese dinero que puedo obtener. Pero seamos realistas, después de un tiempo todo ese dinero no trae ninguna satisfacción. Y cuando estás ahí sentado sabiendo que eres un pecador por tu propia convicciones y la convicción del Espíritu Santo, además de todos los que pasaban y ya sabes, hacían un gesto o algo así, sucio, traidor, sucio, pecador. Este hombre estaba sentado en un lugar donde desde su propia perspectiva no hay esperanza para él. Y esos escribas y fariseos decían: no hay esperanza para ti. Porque para ser salvo tienes que ser como nosotros y nunca podrás ser como nosotros, nunca podrás cumplir la ley, ya has quebrantado la ley. De nuevo, estos tipos estaban engañados. Estaban construyendo muros entre los pecadores y el Salvador, pero el Señor vino a derribar esos muros. El Señor vino a nivelar eso, a construir ese puente. El Señor sabía que él era un pecador. Mateo sabía que era un pecador. Y sin embargo Jesús vio a Mateo. Jesús lo vio allí. Jesús ve cada alma perdida. Jesús ve a cada pecador. Y Él no los ve y los condena. ¿Por qué? Porque ya están condenados, pero Él viene a salvarlos. De nuevo, todos somos pecadores aquí. Yo soy un pecador. Eres tú, todos lo somos. Y si estás aquí hoy pensando: un momento, soy un pecador, estoy ofendido, pues en realidad no te estoy ofendiendo yo. Estás ofendido por la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, soy un buen tipo. No, eres un pecador. No hay justo, ni siquiera uno. Verás, el estándar de Dios no es soy un buen tipo, es perfección absoluta, es gloria absoluta. No hay ningún pecado. Dios no está trayendo ningún, nuevamente, virus o bacteria del pecado, si lo ponemos de esa manera, solo a modo de ilustración al cielo para traer muerte al cielo. No está entrando, la muerte está aquí en la tierra por causa del pecado.
El pecado no entrará al cielo. No importa cuán bueno seas o creas ser, todos somos pecadores. Todos estamos bajo condenación. Es la mala noticia. El salario de ese pecado es la muerte, de nuevo. Separados de Dios y nuestro pecado, porque Dios no está llevando el pecado al cielo, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús vino a traer, a ofrecer. Todo el Antiguo Testamento trata de esperar que el Señor venga a construir ese puente. Sin embargo, estos hombres lo perdieron de vista en su autojusticia y su abuso de las cosas de Dios para glorificarse a sí mismos y menospreciar a los demás, en lugar de reconocer que no hay diferencia entre yo y ese recaudador de impuestos. Ambos necesitamos a Jesucristo. Él llama al hombre a seguirle. Noten, Mateo deja las cosas atrás para ir a seguir al Señor, al igual que el paralítico. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eres salvo, has nacido de nuevo, sigamos al Señor por fe. Ahí es donde se encuentra la vida. Versículo 10, lo que sucedió fue que Jesús se sentó a la mesa en la casa, y he aquí que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Ahora sabemos que ha pasado un poco de tiempo porque el Evangelio de Mateo tiene orden, pero está escrito en secciones. En esas secciones hay un orden cronológico, pero Mateo toma diferentes aspectos del ministerio del Señor y los agrupa. Comienza al principio, hay muchos agrupamientos aquí, y luego nuevamente al final, hacia el final de su crucifixión, hay orden una vez más. Sabemos por los otros evangelios que Mateo siguió al Señor, empezó a crecer en el Señor, ahora están de regreso en Capernaum, y Mateo tiene un corazón para ver a sus compañeros recaudadores de impuestos y pecadores salvados. Porque sabemos que es su casa. Por los otros dos relatos dicen que es su casa, tiene otro nombre, Leví, Mateo, Leví, es el mismo hombre, solo para que lo sepan. Y si no sabes eso, pensarás 12 discípulos, hay como 18 de estos tipos, porque muchos de ellos tienen varios nombres, igual que algunos de ustedes. Sin embargo, de manera hermosa, Mateo no dice que es su casa, así que los otros lo hacen. Es fruto de su salvación, una humildad. Y un fruto aún mayor es: quiero ver a mis compañeros recaudadores de impuestos salvados. Quiero ver a estos compañeros pecadores ser salvados. No está caminando en la autojusticia, no está como, bueno, eso es lo que era yo. Él viene a mi casa esta tarde, así que todos vengan, podemos ir, todos vengan a cenar con Él y escuchen su mensaje de salvación. Y así la casa, nuevamente, la casa está llena. Déjame preguntarte esta mañana, ¿tienes un fervor por ver a los pecadores perdidos ser salvados? ¿Tienes el deseo de ver a la gente del IRS salvado? ¿Recuerdas cuando te salvaste? La mayoría de la gente está tan apasionada por Dios y quieren contarle a todos. Si has perdido ese fervor, igual que cuando te salvaste, cuando compartías, era evidencia de tu fe. Si has perdido ese fervor, eso es evidencia de que necesitas acercarte más al Señor nuevamente. Porque déjame decirte, el Señor estaba completamente enfocado en que los pecadores se salvaran. Los hombres están consumidos por las preocupaciones del día, la política, las búsquedas egoístas. Y de nuevo hay preocupaciones del día, hay un lugar para votar y cosas así. Pero algunos de ustedes están simplemente consumidos por eso. Se obsesionan con eso. El Señor estaba consumido con la salvación de los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. No estamos aquí solo para vivir una vida, estamos aquí para vivir una vida para Jesús, para brillar para el Señor y para construir el puente a través del Evangelio para que el pecador venga al Señor Jesucristo. Versículo 11, cuando los fariseos lo vieron, de nuevo, estos judíos solo están viniendo para causar problemas. No están allí para escuchar al Señor, están para, ya sabes, encontrar algún defecto. Le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Me encantan este tipo de preguntas. Es como lanzar una pelota de softball, es una puerta abierta, ¿quieres aprovecharla? Nota al margen. ¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores tan engreídos? Puse a estos idiotas engreídos en mis notas. Probablemente sea demasiado duro. Estos individuos tan autojustos estaban tan cegados que no ven la diferencia entre ustedes y ellos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero están preguntando por qué Jesús está comiendo con ellos. Nosotros estamos aquí
¿Por qué está allí con ellos? Ningún rabino hace eso. Responderemos la pregunta de por qué en un segundo. Pero sabemos por qué no estaba allí. No estaba allí y hay equilibrios en estas cosas. No estaba allí para festejar con ellos. Esto no era una fiesta a la que el Señor vino para emborracharnos y simplemente celebrar. Esa es una narrativa que mucha gente quiere crear hoy en día. Él no estaba allí solo para pasar el rato con ellos y solo iba a asociarse con estos tipos. Estaban a la altura de su reputación. No estoy aquí solo para asociarme con la rebelión contra Dios. Eran pecadores que necesitaban ser salvados. Recordemos eso, porque muchas personas se paran en una rebelión autocomplaciente. Oh, tú fariseo, amigo, llamar fariseo a un fariseo no te va a salvar de tu pecado. Y esa es la posición del autocomplaciente. Bueno, soy un pecador, Jesús se junta con pecadores. Eso es muy propio de la autosuficiencia de nuestra era. Él no estaba allí para festejar con ellos, no estaba para pasar el rato con ellos en el sentido de, ya sabes, revolcarse en su rebeldía, y absolutamente no estaba allí para afirmarles en su pecado. Esto no es un comercial woke, Él nos entiende. Entonces, ¿por qué estaba Él aquí, allí? Noten el versículo 12. Cuando Jesús oyó eso, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Todos somos pecadores enfermos. El más enfermo de los enfermos es el autosuficiente que no cree que está enfermo, porque la única manera de sanar es admitir tu enfermedad, ¿verdad? La salvación comienza admitiendo que eres un pecador. Comienza con las malas noticias. Soy un pecador, estoy condenado al infierno, necesito ser salvado. Estos hombres estaban en ese lugar, no podían verlo. Podían ver el pecado en otras personas, pero estaban ciegos a su propio pecado. ¿Por qué? Por su orgullo y su autojusticia. Me gusta cómo lo expresó un comentarista antiguo: ustedes se consideran completos. Mi misión, por lo tanto, no es para ustedes. Mi misión, por lo tanto, no es para ustedes. El trabajo del médico es con los enfermos. Por eso como con publicanos y pecadores. Vine por los enfermos, vine por el pecador, vine para construir el puente entre el pecador y el Señor. Ustedes, en cambio, ponen un muro entre el pecador y el Señor. Todos estos recaudadores de impuestos, a diferencia de los fariseos, sabían que estaban enfermos, sabían que necesitaban ser salvos. Y el Señor vino nuevamente para salvar a los pecadores. Él vino para salvar a aquellos enfermos en su pecado. Salmo 143, 7. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y Jesús dijo en Lucas 9, 56, el Hijo del Hombre no vino a destruir la vida de los hombres, sino a salvarlos. Versículo 13 dice: pero vayan y aprendan lo que significa esto. Quiero misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Él desea que aprendamos lo que esto significa. Entonces, ¿qué significa? Quiero misericordia, no sacrificio. Nuevamente, estos hombres religiosos que estaban centrados en la ley, esto incluía llevar sacrificios al Señor en el templo. De nuevo, eso estaba ahí para recordarles que eran pecadores y que necesitaban a alguien que muriera por sus pecados. Cada vez que lo hacían era una imagen de Jesús. La sangre de toros y cabras nunca quitó sus pecados, pero la fe en el Salvador que vendría sí quitaría sus pecados. Pero se habían equivocado por completo. Traían el sacrificio no porque soy un pecador y necesito ser salvo, sino porque soy religioso, soy mejor que los demás. Con arrogancia estaban ensoberbecidos, y el Señor dice: no deseo eso. Eso es nulo e inválido para mí. El Señor reprendía a estos hombres continuamente. En Mateo 23, versículo 4, dice sobre estos individuos que atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. El Señor no vino a poner cargas sobre nosotros, Él vino a levantarlas de nosotros, y eso es lo que hace la misericordia. Escucha, la misericordia reconoce el pecado. La misericordia no trata de permitir el pecado, reconoce el pecado, reconoce al Señor. En lugar de poner una pared entre los pecadores y el Señor, extiende una mano de nueva vida para llevar a los pecadores al Señor. Eso es lo que el Señor desea, eso es lo que Él quiere que aprendamos. Eso es lo que quiere que fluya de nosotros. Alabanza a Dios, la alegría del Señor y el Evangelio para guiar a los pecadores a Cristo. No una actitud de autosuficiencia de que, oh, el Señor nunca te miraría. El Señor vino para destruir esa actitud, y si tú la tienes, necesitas morir a ella. Pero como te voy a decir, puedes estar yendo bien y estas cosas se pegarán como percebes en tu corazón. Especialmente cuando miras este mundo roto que es tan rebelde. Y la rebelión de este mundo debería enojarnos.
Pero la Biblia dice, enójense, pero no pequen. Debería enojarnos porque vemos nuestra destrucción y eso debería motivarnos a decir, voy a orar por ellos, voy a compartir el evangelio con ellos, quiero defender la verdad, ser una luz para ellos, mostrarles el puente, llevarlos de su pecado al Señor, es Jesucristo. Dice, no vine a llamar a los justos otra vez, sino a los pecadores al arrepentimiento, para apartarse de su pecado, no para afirmarlos en él, para que pudieran ser autosuficientes en su pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? Es fe en el Señor. Es decir, estoy poniendo mi fe en el Señor y ya no en mí mismo o en mi rebeldía. Te necesito. Sé el Señor de mi vida. Sálvame, lávame y sáqueme de este lío, Señor. Y cuando hacemos eso, posicionalmente somos salvos. Y luego prácticamente Él dice, empecemos a caminar a través de esto. Empecemos a renovar tu mente. Una imagen excelente de esto, Lucas 18:9. Hemos visto esto muchas veces. Es una imagen tan valiosa que el Señor nos presenta. También contó una parábola a algunos que confiaban en sí mismos de que eran justos y despreciaban a los demás. Esos son estos hombres a la perfección. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Y fíjate que el fariseo se puso de pie y oró consigo mismo. El Señor ni siquiera escuchó las oraciones de este hombre. Su autojusticia obstruyó su oración, pero él piensa que está rezando a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Nunca comiences una oración así, extorsionadores, injustos, adúlteros, o el descaro de este tipo, o incluso de este cobrador de impuestos. Llamar la atención a alguien que está allí buscando a Dios. Si vienes a Refuge Church el tiempo suficiente, te vas a sorprender con alguien que aparecerá aquí. Y escucha, si están aquí con malas intenciones o lo que sea, ¿sabes qué? Hay maneras bíblicas de manejar eso. Pero queremos ser el lugar, primero y ante todo, alabemos a Dios que están aquí. Oremos para que sean salvos y nazcan de nuevo, y ustedes realmente son fenomenales en eso. Sigamos en ello y crezcamos en eso. Creo que no soy como este recaudador de impuestos. Ahora está dando su currículum, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Donde estoy, y el recaudador de impuestos que se mantenía a distancia, no levantaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Les digo que este hombre regresó a su casa justificado en lugar del otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es simple, cuando te exaltas a ti mismo, levantas muros, cuando te humillas, se tienden puentes. Y esto es lo que el Señor desea. Él no desea que crezcamos en legalismo, quiere que crezcamos en santidad. Y hay una gran diferencia entre los dos. Ha sido así, sí, estoy dejando atrás mi vida antigua, quiero ser santo, quiero ser apartado para Dios, para brillar por Jesús y así poder ser un instrumento más efectivo por el cual el Espíritu Santo pueda obrar para tocar a las personas. Porque si piensas que Dios unge una vida desordenada como cristiano, no lo hace, eso entristece al Espíritu de Dios. Así como lo hace el legalismo. Y la gente se confunde con todo esto, porque muchas veces un cristiano tibio juzgará al cristiano que está tratando de vivir para Dios y los llamará religiosos y fariseos, cuando en realidad es que no, quiero honrar la palabra. Pon todo en la luz y Dios te bendecirá. Dios nos ha llamado a la santidad, no al legalismo. ¿Entiendes eso? Porque de nuevo, Él no está allí para divertirse con los pecadores, los está llamando al arrepentimiento. Es un reconocimiento del pecado. Chicos, van camino al infierno. No estoy aquí para afirmar su rebelión descarada. Estás camino al infierno. Es una noticia horrible. Pero estos chicos están diciendo, no hay esperanza para ti, hay esperanza para ti. Yo vine a salvarte y si te arrepientes, no es una oración que implique volver a mi abierta rebelión. Es, sé mi Señor, perdóname, lávame, ahora ayúdame, te salvaré y te liberaré. Esa es la fe genuina. Estamos pidiéndole que sea nuestro Señor. Eso es un reconocimiento. Estoy en pecado, estoy condenado al infierno. Jesús, tú moriste por mí. Sálvame porque me estoy muriendo aquí. Me estoy hundiendo en arenas movedizas. Sálvame, Señor.
Y hay muchas de estas personas confundidas hoy en día que piensan, estoy en abierta rebelión y Dios aprueba todo lo que hago y Dios está de mi lado y vamos a tergiversar el Evangelio y así sucesivamente y estamos trayendo una era completamente nueva de cristianismo. Esa es una actitud farisaica. Eso es autojusticia. Necesitamos reconocer nuestro pecado mediante la palabra de Dios y arrepentirnos de él todo y decir, Dios, lávame, límpiame, necesito tu ayuda. Y luego nos identificamos como cristianos, nacidos de nuevo, porque somos una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas han pasado, ahora es un proceso de aprender cómo caminar y quiénes somos en el Señor. Casi hemos terminado aquí, versículo 14. Y los discípulos de Juan vinieron a él, y esto nos concluye. Te preguntas, ¿por qué estamos avanzando tanto? ¿Por qué esto nos concluye? Al menos en esta sección aquí, los discípulos de Juan llegaron a él diciendo, ¿por qué ayunamos nosotros y los fariseos con frecuencia, pero tus discípulos no ayunan? ¿No debería haber habido discípulos de Juan en este punto? Estos tipos no lo entienden. Juan dijo, soy un discípulo de Jesús. Juan estaba completamente dedicado a Jesús. Lamentablemente algunos de sus discípulos no entendieron esto y en vez de identificarse con Jesús, se están identificando con los fariseos. Ayunamos. ¿Por qué ustedes no ayunan? John ya les había hablado de esto. Juan capítulo 3, versículo 25. Surgió una disputa entre algunos discípulos de Juan y los judíos sobre la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien di testimonio, mira, él está bautizando y todos acuden a él. No lo están diciendo con alegría, es como si estuvieran delatando. John respondió y dijo, un hombre no puede recibir nada a menos que le haya sido dado. Ustedes mismos son testigos de que dije, no soy el Cristo, sino que he sido enviado antes que él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está presente y lo escucha, se regocija grandemente a causa de la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha cumplido, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y luego en el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo de Hombre tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El Señor viene con la misma doctrina. ¿Pueden los amigos del novio llorar mientras el novio está con ellos? Pero vendrán los días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Está diciendo que no tienen razón para ayunar. El Mesías está con ellos. Sin embargo, va a llegar el día después de que el Señor ascendiera en que ellos ayunarían frecuentemente. ¿Y qué es el ayuno? Es abstenerse de comida o de algo más para humillar tu corazón ante Dios, para mostrar una devoción a Dios, un acto de adoración a Dios, para afligir tu apetito carnal con la esperanza de crecer en el Señor y en el autocontrol. Es solo un pequeño resumen, es más amplio que eso, pero solo es una pequeña muestra. Para nosotros el momento de ayunar es ahora. Pero viene el día cuando el Señor regrese en el que nunca más ayunaremos. No habrá ayuno en la gloria, solo para que lo sepas. Observa lo que hace el Señor a continuación y cerramos con esto. Él mueve la conversación sobre el ayuno hacia el nuevo pacto y el evangelio. Con suerte, donde trabajas, donde interactúas, espero que todos sepan que eres cristiano. Si no establecen eso por su propio bien y el tuyo, porque aprendí desde temprano, cuando volví al Señor siendo joven y amigo, la tentación estaba por todas partes. Y quieres ir de fiesta, quieres hacer eso, es abrumador, es como si hubiera más oportunidades de pecar ahora que nunca antes como adulto. Y algo que descubrí rápidamente, lo cual fue útil para mí, fue decir inmediatamente, soy cristiano, sigo a Jesucristo, establecí eso. Porque en mi mente era más fácil mantener mi testimonio, por así decirlo. No quería hacer tropezar a alguien y al ponerlo ahí afuera mencioné el nombre de Jesús y establecí que quiero honrar a Dios. Mientras que si me lo guardaba, bueno, ellos no lo sabrían. Podría darme algo de ellos no saben que soy cristiano, así que lo establecería por mi propio bien. Quiero que sepan que soy cristiano porque eso me pone más responsabilidad para honrar a Dios. Además, de nuevo, comenzaba a abrir conversaciones sobre el Señor. Cuando la gente viene a ti, saben que eres cristiano y vienen a ti con preguntas bíblicas, preguntas solo sobre la creación. Responde eso, pero siempre utilízalo como una oportunidad para llevarlos a la cruz.
para llevarlos a Jesús, para llevarlos a lo que el Señor ha hecho. Eso es lo que Él hace aquí. Están hablando sobre el ayuno. El Señor concluye todo esto ahora para ellos y para nosotros. Observa los versículos 16 y 17. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, para que el parche se desprenda de la prenda y la rotura se haga peor. Tampoco ponen vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan a perder. Ponen vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Te preguntarás, ¿cómo está Jesús hablando de la salvación aquí? Él está diciendo, no vine para remendar la ley. La ley es buena y muestra que somos pecadores y que necesitamos a Jesús, pero la ley está rota y no puede salvar a nadie. Estos tipos están enfocados en la ley y es un vaso roto. Es como decir que vas a cruzar el país en un coche sin ruedas, hermano, no vas a ir a ninguna parte. Y puedes engañarte todo el día y jugar a ser coche, pero no vas a ninguna parte. Y Él está diciendo que no vine aquí para arreglar algo que está roto. Si solo lo parcheo, un parche nuevo en un vestido viejo, lo vas a lavar, se va a encoger y se va a rasgar. Pones vino nuevo en un odre viejo, se va a romper por los gases, es viejo, la fermentación, todo eso es ciencia. Esto es científico para que lo sepas. La Biblia tiene razón, en la ciencia se va a romper. No vine para arreglar lo que estaba roto, vine para cumplir la ley, para establecer el nuevo pacto. Los hombres pueden nacer de nuevo, porque estos chicos nuevamente tenían una mentalidad de fariseo. Están haciendo juicios injustos. Oh, no eres como nosotros, ayunamos. ¿Por qué no estás ayunando? Amigo, ayunar es glorioso, ayuna. Pero Jesús dijo, cuando ayunes, peínate y no le digas a nadie que estás ayunando. Eso es lo que esos tipos hacían. Anime a otros a ayunar, es una práctica maravillosa. Ayúdalos en eso, diles, oye, vamos a ayunar juntos, quiero apoyarte en esto, déjame construirte un puente, construyamos un puente juntos al ayunar. No, mírame, yo ayuno, ¿por qué no eres como nosotros? Y él dice, amigo, esto es cosa del pasado. Bueno, estoy parafraseando, no dijo hermano, pero entiendes lo que quiero decir, esto es algo viejo, no vine aquí para arreglar lo que estaba roto, vine a establecer el nuevo pacto. Y si comprendes todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento está buscando lo nuevo. Siempre se ha tratado de buscar un Mesías. Todas estas cosas que hacemos giran en torno a Jesús. Estos sacrificios y purificaciones en nuestras fiestas y festivales, todo apunta a una persona, a Jesucristo. Ahora Él está aquí, agradezcamos a Dios por lo antiguo, no lo descarta. El antiguo, la ley es buena, muestra a las personas que son pecadoras y muestra profecía cumplida de que Jesús es quien dice ser, pero fijemos nuestros ojos en el Señor. Él vino a establecer la salvación, está diciendo vine aquí para construir un puente, así que avancemos en gracia y misericordia y el amor de Dios. Aprendamos esto, amén. Pongámonos de pie y cerremos en oración. Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Oh Señor, te agradecemos que viniste a salvar a los pecadores. Y si no lo hubieras hecho, no habría una sola persona aquí que tuviera una pizca de esperanza. Y ay del hombre que dice, estaré bien por mi cuenta. Oh, ay de ese hombre, espero que no seas tú hoy. El Señor te ama mucho. Señor, nuevamente, permítenos aprender estas cosas. Ayúdanos a aprender nuevamente esta misericordia bíblica y ayúdanos a caminar en ella, Dios. Y si estás aquí hoy y no conoces al Señor, hoy es el día de salvación. El Señor le dijo a Mateo, ven, sígueme. El paralítico fue llevado adentro, tus pecados son perdonados. La Biblia dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvado. No se trata de palabras vacías hacia Dios, es acercarse a Él con un corazón quebrantado, como aquel recaudador de impuestos. Ten misericordia de mí, un pecador. Dios, este pecado está destruyendo mi vida. Necesito que lo limpies, necesito que lo purifiques y quiero seguirte hacia donde se encuentra la vida. Aquí hay un corazón humilde y contrito, Él no lo rechazará. Llama a Él ahora. Vamos a cerrar con la última canción de adoración. Como ese recaudador de impuestos, el ladrón en la cruz, oh Señor, soy un pecador, perdóname. Creo que eres Señor, ven a mi vida, encuéntrame donde estoy, Él lo hará y luego te animaría. Si estás haciendo esa oración en sociedad, cuéntaselo a alguien, a la persona que te trajo, ven a hablar conmigo o con uno de los pastores o ancianos o con Brady aquí o con alguien del equipo de adoración o sabes qué, solo queremos animarte en el Señor.
Te agradecemos y te alabamos, Dios. Elevemos nuestras voces a Él mientras cerramos aquí.